Hola a todos y bienvenidos a este bloque 3 de nuestro módulo 20, Seminario de Tesis 1. En este bloque 3 nos vamos a centrar en la visualización de los datos. ¿Qué temas vamos a ver en este bloque? Pues bien, vamos a ver en primer lugar la definición de visualización de datos. El segundo tema va a ser identificación de indicadores y o categorías conceptuales del análisis. El tercer tema va a ser la visualización de los resultados. El cuarto va a ser la representación gráfica de los datos y por último va a ser el encuadre de las premisas de investigación y los resultados. Empezamos por nuestro tema 1, 3.1, definición de visualización de datos. Bien, la visualización de los datos podríamos decir que desde los años, a finales del siglo XX, gracias a la tecnología, ¿no? Gracias a estos apoyos comunicativos que tenemos con la tecnología, han surgido herramientas que hacen que se pueda innovar, que se pueda crear, se puedan diseñar contenidos y formas de presentarlos diferentes, ¿no? Antes sabemos que solo teníamos papel y lápiz y ahora gracias a eso se puede representar de muchísimas formas distintas, ¿no? Estas formas son grafismos comunicativos, visuales, que casi todas las personas entienden, ¿no? Porque suelen ser de una manera más visual, más representativa, ¿no? Tienen efectos estéticos que están muy bien elaborados y que hacen que comprendamos la información rápidamente, ¿no? Gracias a esas formas de representar en infografías digitales, visualizaciones de datos, etc. Esta nueva forma de poder ver la información hace que se pueda generar nueva información de manera más interesante y más comprensiva para todos, ¿no? Evidentemente no es lo mismo que en papel impreso, ya que hay detalles que cambian, pero nos representa una información también bastante interesante. La visualización de datos nos va a permitir esa transmisión de información de manera universal y va a simplificar la tarea de compartir ideas con otras personas, ya que imagínense que tienen que compartir información con otra persona que está pues en otro lugar, simplemente diferente al que están ustedes, pues gracias a esta forma de representar la información no es necesario describírsela toda una por una, sino que por medio de esta nueva forma, esta forma visual de representar los resultados va a hacer que sea mucho más fácil obtener la información. Como sabemos, los diferentes fines de la visualización de los datos pueden ser crear y compartir informes significativos, pues por ejemplo, imagínense en una empresa, ¿no? Aparte de en una tesis doctoral, simplemente en una empresa se puede organizar y analizar los datos disponibles, se pueden identificar oportunidades de mejora y en una tesis también, ¿no? Podemos ver, ya sabemos, podemos interpretar acontecimientos, acciones, cosas que ya estamos acostumbrados a ver, pero que gracias a esta manera de representarse visualmente, tenemos una manera diferente de ver esta información. Podemos decir también que visualizar, ya que esto es la visualización de los datos, es representar mediante imágenes ópticas fenómenos de otro carácter. Es decir, aquí entra cualquier forma visual, icónico-visual, pero solamente se refiere a representaciones, no a los objetos representados, ¿vale? Que estas representaciones se pueden considerar como de tipo comercial, ¿vale? Como el arte comercial, por llamarlo así, de esa manera. Bien, pasamos a
nuestro tema 2 de identificación de indicadores o categorías conceptuales de análisis. Bien, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver la parte de categorización y vamos a ver la parte de operacionalización. La categorización podemos ver que es el proceso por el cual se va a especificar cuáles van a ser las categorías de la variable que nos interesará, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Más bien, a su vez, categorías o valores que van a ser las diferentes posibilidades de variación que una variable va a presentar o que va a tener, ¿no? Por ejemplo, ¿qué posibilidades de variación puede tener clase social? Alta, media, baja, digamos que es las que más se puede dividir, ¿no? Pues esas tres son sus categorías, ¿no? Y si queremos ser más sutiles, que haya más categorización, diferentes teorías, se puede poner alta, media, media baja y baja, ¿no? Y si por supuesto estamos en un país donde puede haber, por ejemplo, solo dos clases sociales, pues ahí solo se elegirán esas dos categorías. Entonces, todo esto nos está demostrando que las categorías van a seleccionar, van a categorizar según los propósitos de cada investigación. Esa libertad para elegir, que es muy importante, ¿no? Debe tener siempre dos requisitos muy importantes. Que las categorías sean mutuamente excluyentes, ¿vale? Por ejemplo, no podemos decir, vamos a suponer que ponemos la variable religión. Pues en religión no podemos elegir cristianos o católicos, porque ahí estamos suponiendo que solamente se puede elegir entre esas dos. Y hay más tipos de religiones. Hay personas que simplemente pues no creen en ninguna, son budistas, no son practicantes, etcétera. ¿Vale? Esa es una parte muy importante de la categorización. Y también es importante que sean exhaustivas, ¿no? Porque deben agotar todas las posibilidades de variación. ¿Qué es agotar todas las posibilidades de variación? Pues que no podamos decir que, por ejemplo, las categorías de la variable raza son solamente blancas y negras, ¿no? Como hemos dicho antes con la religión. Que no sean excluyentes ni sean exhaustivas, que a veces hay muchas categorías que habría que agregar y entonces pues o bien se pueden agrupar todas o bien se puede poner otras para los que pertenezcan quizá a otra y no se identifiquen con ninguna del estudio. Esto es importante para ubicar a las personas en la investigación y que no surjan dudas, ¿no? Si una persona va a participar en un estudio que estamos haciendo, tiene que tener muy claro cómo va a poder hacer esa división, ¿vale? Evidentemente, dentro de esto, dentro de este mundo de la categorización, pues va a haber muchísimas posibilidades. Esas posibilidades van a ser las categorías o van a ser los valores. Se suelen llamar categorías a las que no admiten un tratamiento cuantitativo, ¿no? Las que no son por medio de datos estadísticos, de cálculos, es decir, las que se expresan en palabras. Y las que se llaman valores son las que sí que tienen esa posibilidad de ser cuantitativas, entonces estas sí se expresan numéricamente. Entonces, en caso de las variables cuantitativas como el peso, la altura, número de hijos, etcétera, se utiliza quizá más el término valor. Entonces, un concepto se puede tratar como como constante o como variable. Y esa variable también tiene que ser tratada como cualitativa o como cuantitativa. Este también es importante, ¿vale? Bien, esta es la parte de la categorización. Si pasamos a nuestro tema de visualización de resultados, esta parte es muy importante, ¿no? Ya que podríamos decir aquí tantas cosas de los resultados, ¿no?
Pero bueno, vamos a centrarnos como en, digamos, lo estándar, ¿vale? La mayoría de veces los sistemas de recuperación o cuando buscamos información, cuando buscamos un artículo o cuando estamos revisando diferentes artículos, los resultados se pueden mostrar en un listado, ¿no? Y para poder ordenarlo, pues suele haber esas opciones de filtrado, ¿no? Si, por ejemplo, pues buscamos artículos sobre un tema, ya sabemos que sería importante filtrar la información, utilizar operadores booleanos, todo lo que nos vaya a ayudar a que esta información sea lo más precisa posible y esté ordenada. Entonces, los principales criterios que se suelen utilizar más para organizar la lista de resultados suelen ser, esto nos sirve tanto para encontrar artículos como para escribir nuestros resultados de una investigación. Aquí lo normal es que los resultados se ordenen según el orden en el que lo hemos encontrado, en los que han aparecido, la relevancia y la recomendación, ¿vale? El orden va a organizar en la lista de resultados utilizando pues eso, ¿no? La dimensión alfabética o numérica de alguna característica, como va a ser, pues ya les digo, en una búsqueda bibliográfica pues va por fecha, por autor, etcétera. La relevancia lo que nos permite en los resultados es organizar en forma de ranking los documentos que encontramos, utilizando como criterio esa parte de la adecuación de la consulta, como he dicho, ¿no? Lo importante es lo que busquemos. También la recomendación va a permitir ordenar los resultados utilizando el número de recomendaciones que se han sugerido por otros usuarios que previamente han consumido o han leído ese resultado. También en la relevancia es importante que sepamos que el sistema nos va a ofrecer un ranking colocando en las primeras posiciones los documentos que pueden satisfacer más la necesidad temática de un usuario, aunque no ofrezca toda la información que ese usuario está buscando. Por lo tanto, a la hora de elaborar nuestra tesis, es importante tener en cuenta que según cómo la estemos escribiendo, después puede aparecer, si la publicamos en una revista científica, en un orden u otro. Es importante también, en el caso de la recomendación, que sepamos que nos van a aparecer esos resultados primeros recomendados por otros usuarios, pero que esto no nos va a ofrecer información quizá sobre el enfoque o sobre la estructura interna del contenido del documento. Es decir, nos va a mostrar qué información es recomendada, pero no nos va a dar esa información que quizás estamos buscando más específica. ¿Qué es lo normal en la visualización de resultados, ¿no? ¿Qué es lo que más se utiliza? ¿De qué manera se suelen presentar más los resultados de las investigaciones? Pues bueno, se ha estudiado que en los últimos años ya se ha ido saliendo un poco de esta manera estándar de presentar los resultados de manera escrita, sin un desarrollo muy visual, ¿no? Y se han ido presentando cada vez más diferentes propuestas visuales que mejoran la interacción de los usuarios con los resultados que se recuperan. La mayoría de las propuestas que encontramos son visualizaciones de clustering, otras que están basadas en la visualización de los términos de la consulta y otras que utilizan imágenes miniaturas de los documentos. Las visualizaciones de clustering intentan representar, digamos, las categorías o las relaciones entre las categorías bajo las que se pueden agrupar los documentos que recuperamos. Las principales tendencias en ese grupo suelen ser los árboles, como árboles que nos muestran mapas, ¿no? Tree maps o network graphs, ¿vale? Otra forma de
como decimos, los tree maps, que son esta especie de árboles, ¿no? Como digamos, es una especie de árbol con muchas ramas. Ese va a presentar relaciones jerárquicas de varias categorías mediante la utilización de rectángulos que se anidan entre ellos. Son una especie de rectángulos anidados que lo que hacen es optimizar el espacio que se utiliza para la presentación. En cada rectángulo aparecen unas dimensiones proporcionales a la cantidad de documentos que se han recuperado bajo esa categoría. Esos rectángulos normalmente se suelen colorear para facilitar la lectura, es decir, todo de una manera muy visual. Otra forma que hay también son las nubes de etiquetas. Estos son los tag clouds y esto lo que nos representa son las categorías en forma pues en esta ocasión es como una nube de palabras, ¿no? Aquí el tamaño de la palabra, bueno, el color y el tamaño codifican si hay o no hay muchos documentos recuperados bajo esa categoría. Normalmente las etiquetas que suelen aparecer en esta especie de nube suelen ser hipervínculos que si clicamos pues llevan al listado de documentos que se han recuperado bajo esa etiqueta. Otro tipo de forma de visualizar los resultados son los, digamos, gráficos de red, ¿vale? Que se llamarían network graphs. Estos representan cada categoría como un objeto y las relaciones entre las categorías mediante líneas o mediante curvas. Según la interacción más habitual, si se clica en un objeto o en una categoría, vamos a obtener el listado de documentos recuperados clasificados bajo esa categoría. Y existen muchos ejemplos en los que se ha aplicado ese tipo de visualización. También tenemos las visualizaciones basadas en la representación de los términos de la consulta. Estos están propuestos por el usuario que acostumbra a utilizar dos posibles estrategias, ¿no? Como puede ser la visualización de los términos en el propio documento recuperado o en la página de resultados. Si es en el propio documento, pues nos va a salir el documento recuperado resaltando las palabras del texto que van a coincidir literalmente con los términos de la búsqueda. Es importante saber también en este apartado que aunque los datos en su estado original y sin tratar pueden ser visualizados directamente, en el proceso de visualización se transforman primero en una relación o conjunto, para que así sea más fácil representar de manera visual, ¿vale? Pasamos al tema 3.4 de representación gráfica de los datos. Bien, en este caso también nos vamos a centrar, digamos, en estudios generales, ¿vale? No nos vamos a centrar en un tipo, pues, si realizó una investigación cualitativa o cuantitativa, sino más general, ¿vale? Pero normalmente la realización de estudios científicos va a implicar que se emitan unos resultados cuantificables del estudio que estamos realizando y la claridad de esa representación va a ser muy importante para que se puedan comprender e interpretar los resultados obtenidos. Para representar los resultados de un modo adecuado, hay varias publicaciones, evidentemente, que van a ser muy importantes, que se pueden consultar y que se pueden utilizar. Si queremos realizar, bueno, en este caso voy a ir poniendo ejemplos, ¿vale? Si queremos realizar un análisis descriptivo, ¿no? Cuando disponemos de datos de una población y antes de coger o de abordar esos análisis estadísticos que son más complejos, un paso primero que hay que dar va a ser presentar esa información de forma que se pueda visualizar esta de manera más sistemática y más resumida.
En el caso para las variables categóricas, como son la profesión, el sexo, etcétera, es importante conocer la frecuencia y el porcentaje total de casos que están dentro de cada categoría. Para eso se suele utilizar mucho el diagrama de barras o los diagramas de sectores. Los diagramas de barras son, bueno, para centrarnos en eso, por ejemplo, van a ser similares a los gráficos de sectores, pero se representan tantas barras como categorías va a tener la variable, de modo que la altura de cada una de ellas sea proporcional a la frecuencia o al porcentaje de casos en cada clase. Esto también se puede utilizar para describir variables numéricas discretas que tengan pocos valores, como va a ser el número de hijos, de denuncias, etcétera, ¿vale? Para el caso de variables numéricas continuas, como pueden ser la tensión arterial, el índice de masa corporal, la edad, se utiliza el histograma. ¿Por qué se utiliza más? Porque para un gráfico de este tipo lo que se hace es dividir el rango de valores de la variable en intervalos de la misma amplitud. Y en cada intervalo se representa un rectángulo que tiene un segmento como base. También se podría utilizar el polígono de frecuencia, ¿vale? Otro modo habitual muy útil de resumir una variable de tipo numérico puede ser utilizando los percentiles mediante diagramas de caja, donde también se suelen representar esas observaciones que están dentro o que caen fuera de este rango. Eso es una parte también importante, porque a veces, en general, los diagramas de caja pueden ser más apropiados para representar variables que presenten una gran desviación de la distribución normal, ¿vale? Bien, pasamos a nuestro tema 5 de encuadre de las premisas de investigación y los resultados. Para esto tenemos que iniciar basándonos en la teoría del encuadre. Bueno, el encuadre es un concepto que se adopta por las ciencias de la comunicación allá por los años 70, pero la parte que a nosotros nos interesa del encuadre, según Ekman, es que es el proceso de elección de unos pocos elementos de la realidad percibida y el ensamblaje de una narración que destaque las conexiones entre ellos y el fomento de una interpretación particular, ya que los encuadres van a introducir o van a enfatizar la importancia de ciertas ideas, activando los esquemas que inducen a las personas que lean eso pues a pensar, a sentir de una forma particular, ¿vale? Aquí tenemos que tener también en cuenta que, en definitiva, el encuadre es el énfasis sobre diferentes aspectos de un tema, ¿vale? Encuadrar, sin embargo, no podemos confundir con encuadrar, que es construir activamente el significado de una realidad dada. Entonces, es importante que sepamos que la noción de encuadre ha ido ganando impulso en diferentes disciplinas porque sirve de guía para investigaciones de contenido, para estudios que versan entre diferentes relaciones, bueno, pues puede ser de diferentes categorías, ¿vale? Esa es una parte importante del encuadre. Sus dimensiones centrales son la selección, la organización y enfatizar ciertos aspectos. Como hemos dicho, la noción de encuadre ha ganado mucho impulso en disciplinas de la comunicación. ¿Por qué? Porque ha servido de guía para investigaciones en contenido mediático y para otros contenidos que van a relacionar los medios y la opinión pública. Bien, pues en definitiva eso es todo. Espero que haya sido interesante y hasta pronto.